Bien, como cada jueves, nuestro tiempo de consulta en psicología para todos, este espacio en el que tratamos de ayudarles con algunos de los temas que quizá, les sean de más interés, algunos que nos han hecho llegar las solicitudes, como siempre, a través de las redes sociales, y otros, que simplemente son de interés general y quizá pensamos que les puedan servir de ayuda. Por ejemplo, el de hoy. Hemos hablado muchísimo durante este año sobre alimentación, lo hemos hecho sobre diferentes etapas de la vida, hemos tratado además enfermedades relacionadas con la alimentación. Hablamos al principio de este confinamiento de lo importante que era, por ejemplo, mantener unos hábitos en la alimentación y en el sueño. Y hoy les vamos a hablar de la alimentación de los más pequeños de la casa. Les vamos a hablar de esas, vamos a intentar solucionarles esas cuestiones de es que mi hijo no come, es que mi hijo es muy mal comiente, es que a mi hijo no le gusta nada, es que mi hijo come demasiado. Bueno, no se preocupen, vamos a tratar de ponerle solución a todo esto con una experta en nutrición infantil del equipo de Isabel Moya Psicólogos. Alicia López, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, y con muchas ganas de hacerte preguntas, porque los padres, Alicia, nos agobiamos muchísimo con la alimentación de nuestros hijos. En realidad hay los dos extremos, o nos agobiamos mucho, Sí. o somos unos pasotas. Y entiendo, con mucho cariño, y entiendo que ninguno de los dos extremos es bueno, ¿no, Alicia? No, la verdad que no. A ver, siempre tenemos que intentar buscar ese equilibrio que comentamos. Y bueno, creo que un poco la situación en la que nos encontramos en este momento también nos ha podido llevar, ¿no?, o a esos extremos que estás comentando. Decir que antes de la cuarentena, pues la alimentación de los niños no era del todo la correcta. Sí. Y que es cierto que no en todos los casos, siempre hay excepciones, hay niños que se alimentan muy, muy bien, pero en muchos casos no. De hecho, pues los niños están acostumbrados a convivir con productos llenos de azúcares. Y creo que hemos normalizado el que cada día los niños tengan ese aporte de pues sus galletas, su batido, su zumo, ¿no? Lo vemos como algo muy normal hoy en día. Sí, es algo normalísimo. De hecho, yo creo que es hasta raro ver el niño que no tiene en el recreo del cole, ¿no?, ese zumo, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué nos ha pasado ahora con el confinamiento? Pues yo creo que lo primero de todo, no éramos conscientes del tiempo que íbamos a estar en casa. Esto era cosa de 2 semanitas y ya está. Exacto. Entonces, es lo que yo muchas veces he hablado con mis pacientes, ¿no? Hemos vivido como en un domingo constante. Es decir, no sabíamos qué nos estaba pasando. Entonces, la alimentación yo creo que es algo que se ha descuidado mucho, igual que han comentado muchas de mis compañeras, ¿no?, que también el estrés, un poco, pues nos ha hecho el cambiar estos hábitos, ¿no? El ir más a la cocina, el ir más a la nevera y el despreocuparnos un poquito más en cuanto a la alimentación. Y esto, por supuesto, si en un adulto afecta, pues imagínate en los niños, ¿no? Muchísimo más. Además, durante aquellos primeros días o semanas incluso, fuimos nosotros mismos los impulsores de toda esa comida, porque era como, pues como no hago nada, voy a cocinar. Hago dulces, Exacto. hago pizzas, hago otro tipo de alimentos que encima, como los hago con los niños, pues como que tiene sus ventajas también, ¿no? O sea que al principio, sobre todo, yo creo que luego se relajó la cosa, pero comimos mucho. Sí. Al principio, además, pues eso, ir al supermercado y había algunos productos que no son de primera necesidad, que veías los estantes que estaban vacíos. Vacíos. Y luego, pues sí, o sea, por ejemplo, la harina, las levaduras, refrescos, incluso bebidas de alcohol, toda esa zona estaba todo desierto Peladito. prácticamente. Sí. Y además nos hemos convertido todos en cocineros, en chef, en reposteros, ¿no?, en este caso. Entonces creo que esto está pasando factura hoy en día a los niños. Hay que tener en cuenta que ya no van a volver al cole, es decir, que vamos a seguir con esa cuarentena, entre comillas, porque los niños ya van a llevar esta rutina por lo menos hasta que puedan incorporarse de nuevo a la escuela. Exactamente, por lo menos hasta septiembre. Quizá también nos preocupamos más de nosotros que de nuestros hijos, en cuanto a la alimentación me refiero, porque claro, como la mayoría se quedaba a comer en el cole, Alicia, era como, Sí. la parte del menú de los niños ya está cubierta, yo con la cena ya me organizo así un poco, pero tampoco le doy mucha importancia porque en realidad la comida fuerte la hacen en el cole y ya de eso me despreocupo. Claro, hemos tenido que aprender también, ¿no?, a confeccionar menús, o tenemos que hacerlo para los próximos meses.
Exacto. O sea, nos va a tocar hacerlo para los próximos meses, como bien dices. De momento no tenemos comedor escolar, los niños los tenemos todos en casa y ahora yo sí que es cierto que creo que es difícil también volver a esta nueva normalidad, ¿no? Hay muchos padres teletrabajando en casa, no tenemos a lo mejor opción de dejar a los niños en casa de los abuelos y es conciliar la comida, la cena, la merienda, es decir, tengo que hacerlo Muchas todo. conciliaciones. Exacto, son demasiadas y sí que es cierto que muchos padres lo hacéis, vamos, lo mejor que podéis. Es decir, que no todo es malo, pero sí que es cierto que creo que ha pasado factura a los niños el hecho de estar ahora en casa tanto tiempo y algo importante, no hemos podido realizar ejercicio físico salvo los que han tenido espacios en casa. Es decir, hemos estado durante mucho tiempo con esos hábitos de alimentación que comentamos y si antes hacíamos poco ejercicio o el ejercicio que los niños hacían era lo que hacían en la escuela o actividades extraescolares, quien se ha metido en un piso de 60 metros a pasar la cuarentena no tiene espacio para que ese niño corra, salte a la comba, juegue. Es decir, que hemos tenido ahí muchos factores que no estaban en nuestra mano, algunos de ellos, la verdad. Y que han contribuido a que todos, bueno, pues ensanchemos un poco, vamos a dejarlo ahí, Sí. o a que la ropa nos esté un poquito más estrecha. Alicia, por lo que estamos hablando desde hace un ratito, llego a la conclusión de que no hacemos las cosas en general, que siempre hay excepciones y generalizando, por favor, que nadie se nos enfade. Eso que es, sí, hay padres que lo hacen muy, 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 muy bien, hay niños que comen fenomenal, pero si hablamos en general y hablamos de las cifras de obesidad que nuestro país apunta y demás, pues sí que vemos que la alimentación de los niños no es del muy todo saludable, no. Exacto. Muy saludable, no. Ahora viene la parte en la que los padres decimos aquello de, pero ¿cómo voy a darle una alimentación saludable, Alicia, si es que a mi hijo no le gusta de nada? Si es que es un sota, caballo y rey, si es que lo sacas de la pasta, el pan, las galletas y el no sé qué y no le gusta comer nada. Claro. Pues a ver, esto es que viene desde muy pequeñitos, es decir, nosotros desde pequeños ya les vamos dando una serie de alimentos a los niños, ¿no? Y ellos ya van teniendo esas preferencias por un sabor u otro. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurren muchas cosas, pero en este caso, pues por ejemplo, por poner un apunte, los niños desde que son muy pequeños con galletas infantiles, lácteos infantiles, productos destinados para los niños, contienen muchísimo azúcar. Es decir, un niño que está acostumbrado a un sabor muy, muy dulce, de repente te va a rechazar muchos alimentos porque no le gusta el sabor, no tiene ese sabor dulce. Es decir, los acostumbramos de pequeños a que les gusten ciertos alimentos. Entonces, desde pequeños lo tenemos muy fácil si intentamos que la alimentación sea lo mejor posible, lo más saludable posible y no les damos esta introducción de alimentos tan ricos en azúcares y grasas. Claro, eso ya está pasado. ¿Tiene solución? Sí, llegamos que la tiene. tarde en muchos casos. En algunos casos llegamos tarde. Muchos padres me dicen, entonces ahora es irreversible, ya no puedo educar a mi niño. Sí que se puede. Sí. ¿Qué es lo que yo siempre pregunto? Pues que me digan qué alimentos en concreto son los que los niños rechazan. Casi siempre en todos los casos son el pescado, la verdura y las frutas. Estos tres alimentos son los que los niños no suelen rechazar más, ya sea por su sabor, por su apariencia, por el olor que tienen, como que de repente no lo quieren demasiado. ¿Cuál es el siguiente punto que yo les pregunto a los padres? ¿Vosotros como adultos consumís estos productos en casa diariamente o con una frecuencia? Y verás, me encuentro en muchos casos que hay adultos que no comen nada de fruta. Sí, no hay por costumbre en casa tener ese frutero encima de la mesa de la cocina, tener buena cantidad de verduras en el frigorífico, por lo tanto el niño no tiene a su alcance ese tipo de alimentos. No tiene referencias tampoco. Exacto, es decir, los niños al final imitan. Si tus hijos te van a ver a ti que tú estás comiendo, imagínate, un huevo frito con patatas, ellos van a querer ese huevo frito con patatas. Entonces, hay que también ver un poco la alimentación de los adultos, en ese caso, cómo es, y darles herramientas y trucos para que poquito a poco vayan introduciendo esos alimentos y que los niños normalicen. A lo mejor suena muy, muy raro lo que voy a decir, pero hay niños que no saben cómo es un pimiento, no saben cómo es un calabacín. Es decir, es verdad. Claro, si no lo han visto en casa. Exacto, que no lo han visto en casa o cuando lo ven es triturado y ni siquiera ellos saben qué es eso que se están comiendo. Les damos. Claro. Entonces, eso también es un error. Yo diría que los padres intenten
integrar pequeñas herramientas como el tener la fruta visible, tener también verduras dentro de la nevera, tomatito cherry, por ejemplo, zanahorias, que ellos vean ese tipo de verduras y que además vean cómo son realmente, vean que es un calabacín, que es un brócoli, que ellos reconozcan esos alimentos. Ujú. Y algo que creo también que es súper importante es la manera en la que les preparamos esos alimentos. Es decir, te comentaba lo del puré, pero igualmente imagínate que le ponemos a un niño pequeño un plato de brócoli hervido, sin nada. Lo matamos. Pues exacto, nos lo va a rechazar, ¿no? Nos va a tirar incluso el plato, va a decir, yo no quiero, no quieren ni probarlo. Es decir, tenemos que cuidar un poco las elaboraciones con los niños, porque si no van a tener un rechazo segurísimo en cuanto lo vean. Y con la fruta pasa igual. Si les presentamos la manzana y tú le colocas la manzana encima, un niño que no ha comido nunca una manzana te dirá que no la quiere. Es decir, podemos hacer brochetas de frutas, que es algo rápido de hacer, introducirles esos nuevos alimentos, esas verduras con algo que sabemos que ya le gusta, por ejemplo, brócoli con un poquito de queso, es decir, que hay que jugar un poco con esa presentación de los platos. Hay que ser un poco pillos para que nos entendamos, ¿no, Alicia? Sí, hay que presentárselo bonito. De hecho, hay niños que de repente en consulta te dicen, a mí no me gusta nada esta verdura, y yo sé que la madre ya se lo está introduciendo, pues por ejemplo, en una tortilla francesa, sí, que ya en algunas elaboraciones lo metemos poquito a poco, que no se dan cuenta y lo acaban comiendo. Y de hecho es que luego lo disfrutan. Pero es un proceso muy largo. Es decir, yo a los padres les pido paciencia. Seguramente que se repetirá la escena de ponerle, aunque le prepares el plato monísimo o le hagas brochetas de fruta, más de un día dirá el niño que no quiere. Bueno, no pasa nada. Volveremos a probar otro día a volverle a introducir esta verdura que hoy me ha rechazado. Así que paciencia, imaginación y nada de desesperarse, ¿eh? Hombre, Exacto. Y ya que estamos, que los padres comamos un poquito más de verdura y de fruta, porque si no nos ven, ahí sí que no va a ver tu tía. Exacto. Si ellos ven diferencias entre los platos del hermano mayor o del papi o de la mami, ya por definición ellos no van a querer ese plato diferente. Entonces, también yo creo que es conciliar, ¿no? El hacer una misma comida para todos, una misma cena para todos. Creo que también es más sencillo, ¿no?, a la hora de cocinar en casa, que no hacer diferentes elaboraciones. Si somos 4 personas, pues imagínate, 4 elaboraciones. Al final acabamos comiendo también peor porque estamos cansados, ¿no?, de estar también en la cocina. Nada. Misma comida para todos y preparando esos platos para que sean atractivos. Las cantidades también hay que tenerlas en cuenta, Alicia, porque hay veces que, no, es que como son pequeños tienen que comer menos, o no, que coman lo mismo, que los platos sean iguales. Claro, ¿Eso hay pues que en darle este importancia caso, o no? sí, a ver, siempre hay matices. También es cierto que cuando el tema de las cantidades, por eso valoramos mucho en consulta de nutrición, individualizamos qué necesita ese niño, qué requerimientos tiene, pero sí que es cierto que un plato de un niño, por definición, tiene que tener menor cantidad que la de un adulto. Es decir, un adulto que pese pues 70 kilos, un padre de familia, por ejemplo, gasta mucha más energía, necesita más aporte calórico, y es cierto que hay veces que no hay distinciones en cuanto a la hora de echar esos platos, de servir esos platos en la mesa, ¿no? Somos cuatro platos exactamente iguales. Entonces sí que hay que hacer matices. Un niño necesita menos energía que un adulto. Y sobre todo ahora, que yo creo que la palabra más usada es, no, es que como el niño no desgasta, ahora que no puede correr, que no puede jugar, claro, todas esas cosas si se han seguido alimentando igual, se han seguido con los mismos hábitos y encima les hemos dado ese aporte extra de azúcar. Claro. Muchos de los niños, yo te diría que la gran mayoría, que como decías al principio, Alicia, no han hecho las actividades extraescolares, no hacían la gimnasia del cole, se han visto parados en casa, han cogido peso, unos más u otros menos. ¿Nos asustamos? ¿Nos saltan las alarmas? ¿Hay que ponerlos a dieta? A ver, asustarnos no, es decir, vamos a ocuparnos de lo que ha pasado, saltarnos las alarmas sí, por lo que te comentaba, porque no van a volver al cole, no van a volver esas actividades extraescolares, no sabemos cuándo podrán ir a casa del amigo a jugar con normalidad, a celebrar, es decir, de momento seguimos, aunque aquí, por ejemplo, estamos en fase 1 y tenemos ya un poquito podemos seguir un poquito más, pero casi todos vamos a seguir el mismo ritmo o muy parecido al que hemos llevado estos meses atrás. Sí.
Por lo tanto, sí que tengo que ocuparme de si mi niño ha cogido peso y me tienen que saltar las alarmas y decir, vale, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que no siga aumentando hasta que llegue en la escuela? Pues yo lo que diría es que tenemos que intentar retomar los hábitos que llevábamos antes del confinamiento, o por lo menos intentarlo. Ponerlo a dieta te diría que no, y más si lo hacemos nosotros mismos, decir, pues mira, al niño voy a quitarle el hidrato de carbono de su plato, no le voy a dar esto, si el niño pasa hambre, lo estamos haciendo mal. Entonces, Peor si el casi. niño ha cogido un peso que preocupa y que de verdad nosotros vemos que no está consiguiendo que baje ese peso, que por el contrario vemos que es un niño que sigue aumentando, que además no hace actividad física, yo lo que diría es ponernos en manos de un especialista, es decir, que nos ayude en ese caso en concreto a qué puedo hacer con el niño, ¿no? Porque es súper importante. En un adulto lo es, pero en un niño es mucho más. Como padres, ¿qué podéis hacer? Pues vamos a dejar de que sean domingos todos los días, vamos a quitar ese exceso de productos llenos de azúcares y de grasas y que sea un consumo como podríamos hacer antes, un consumo ocasional, puntual, de este tipo de productos. Hacer un bizcocho puntual una vez, pues cada mucho tiempo o una vez al mes, pero intentar quitar ese exceso de alimentos ricos en azúcares que seguramente sin darnos cuenta es lo que está haciendo que el niño coja peso, porque se los doy diariamente. Y es tan sencillo, además los tenemos tan a mano. Decías los zumos, galletas, Todo. bollería industrial, postres lácteos, flanes, natillas, no sé, todo. Están tan ahí que a veces tampoco sabemos, Alicia, decir, bueno, y si no lo doy esto, ¿qué le doy? ¿No? Pues para Claro, eso estáis vosotros, los expertos. claro. Claro, lo que te comentaba, este tipo de postres tenemos que dejarlos para un momento especial. Es decir, pues este fin de semana celebramos un cumpleaños, hacemos algo diferente, pero que no sea por rutina. Es decir, que ellos no lo tengan normalizado en todos los días, termino de comer y me tomo mi postre, mi flan. ¿Sí? Ujú. Lo ideal sería que si el niño termina de comer, le demos esa pieza de fruta en forma de brochetas, una macedonia, un yogur, al poder ser, si lo conseguimos, que sea natural. Es decir, hay que intentar ese tipo de productos, quitarlos del día a día. Quitarlos de un día para otro sería lo ideal, pero en un niño quizás es muy difícil, ¿no? Pero sí que como padres podéis vosotros decidir en qué momento se come eso, ¿no? Que eso también es lo que os digo muchas veces a los padres, tenéis que tomar las riendas, siempre y cuando los niños sean pequeños, un adolescente ya cambia, Es diferente. tomar las riendas, ¿no? Que no sea el niño el que vaya libremente, abra la nevera y coja las natillas de chocolate. No, no, el niño tiene hambre, vosotros como padres decidir qué ¿Qué merienda come? vamos a proponer. Luego hay otro problema de estos días de encierro, problema entre Mm. comillas, que es ese hambre continua que tienen los niños. Se aburren y comen. Y claro, cuando uno se pone a dieta y es mayor, lo primero que le dice el nutricionista, Alicia, es picar entre horas prohibido. Vale, Exacto. perfecto. Nosotros lo entendemos o algunos lo entienden y tratamos de sacrificarlo, ¿no? Y decir, bueno, pues no podemos picar entre horas, comemos algo de fruta, bebemos un vaso de agua. ¿Qué hacemos con los niños? Que de Claro, repente te dicen a mitad de la tarde, no, es que tengo hambre. Y dicen, ya, pero es que acabas de merendar. claro. Pues ahí fíjate, en este caso tendríamos que analizar cómo están siendo las rutinas. Es decir, si seguimos un horario de levantarnos todos los días a la misma hora o parecido, si comemos a la misma hora, si merendamos a la misma hora, si dormimos a la misma, es decir, esas rutinas que antes por definición las hacíamos. Es decir, tienen que ir al cole a las 8 de la mañana, por definición a las 9, a las 10, 11 como mucho están en la cama. Pero ahora Ujú. estoy viendo niños que se acuestan hasta incluso más tarde que los adultos, porque ahora los niños pues tienen móvil, tienen tele, tienen ordenadores, y se acuestan hasta incluso hay niños de 7, 8 y 10 años que se están durmiendo a las 2 de la mañana. Caray. Entonces, ese cambio de hábitos, ten en cuenta que también les afecta a todo, es decir, a su estado emocional, a su apetito, a la energía. Entonces, tenemos un poco que planificar las horas que los niños, por ejemplo, dedicarán a dormir, dedicarán a hacer tareas de la escuela, que sí que están teniendo tareas, el Ujú. tiempo que dedican a juego, el tiempo que dedicamos a hacer alguna actividad en familia, es decir, un poco planificar, porque si un adulto conseguimos aburrirnos, pero muchísimo, llevamos muchos días en casa y aunque trabajemos,
nos aburrimos o nos desesperamos, ¿no?, con la situación. Un niño que no entiende realmente qué está pasando se aburre mucho más, porque salen un ratito al día, es decir, no tienen esa libertad ni esa actividad que antes había. Por lo tanto, tenemos que intentar retomar esas rutinas. A lo que me dices de ya, pero mi niño insiste mucho en que tiene hambre, ¿qué puedo hacer? Pues tenemos que ofrecerles alimentos saludables. Sí, tenemos que ofrecerles un yogur adicional, una pieza de fruta. Si el hambre es recurrente y me piden un bocadillo, pues cambiar el tipo de pan, un pan integral, por ejemplo, pero nunca recurrir a alimentos ricos en azúcares, porque lo único que haremos es despertar mucho más su apetito. Por lo tanto, esto es como un círculo vicioso, ¿no? Les doy azúcares, el niño se lo come, a la hora me viene, mamá, tengo hambre, y vuelven a tener hambre y es muy difícil saciarlos. Esto es un camino de largo recorrido, como los mayores, ¿eh? Aquello de tenemos que aprender a comer, la dieta de Mediterránea, ¿no? Bueno, pues también, pero adaptada a los más pequeños de la casa, Alicia. Exacto, es igual, es decir, y además, fíjate, si lo hacemos en familia y todos vamos trabajando en la misma línea, los niños se acostumbran rapidísimo, muy, muy rápido. Es decir, tengo niños que se comen la verdura, vamos, súper bien. ¿Te gustó? Sí, o sea, pero es un camino muy, muy largo. Es decir, ahora yo lo que haría es cada uno en casa evaluar qué es lo que nos ha pasado esta cuarentena y ver qué cosas está en vuestra mano, ir cambiando poquito a poco. Es decir, todo de golpe no podemos hacerlo. O sea, un niño no es capaz de asimilar de repente todos los cambios juntos, pero ver qué puedo hacer, qué puedo empezar a hacer, ¿no? Y en caso de que me vea muy agobiada, pues siempre se puede recurrir al especialista, al nutricionista, decir, vale, necesito ayuda, no sé cómo empezar a trabajar en esto. Es mucho más sencillo así. Que no nos volvamos locos, que si el niño no come verdura, no come fruta, pero todos los días se come unas natillas, no le quitemos de golpe las natillas. Esto es como lo de dejar de fumar, ¿no? A veces no se puede hacer de golpe. Bueno, pues no le quitemos las natillas y le metamos la fruta y la verdura de golpe, porque entonces porque no se la va a comer. Y se va a volver loco él y nosotros. Exacto, lo que hay que hacer es normalizar, ¿no? Que en casa siempre haya un bol de fruta, por ejemplo, y que sirváis el bol de fruta en la mesa como postre, que os vea comer a los adultos, y el niño a lo mejor, él, sin que tú le prepares nada, dirá, uy, quiero probar lo que tienes ahí. Es decir, que normalicen el ver ese tipo de alimentos y que normalicen ver a sus padres comiéndolo, vaya. Sí. Y siempre ante la pregunta de quiero probar, sí, ¿no, Alicia? Claro, por supuesto, sí. Los niños tienen que probar absolutamente todo. Si lo piden, hay que dárselo. Igual que como te comentaba antes, ellos tienen que ser también partícipes un poco de qué es lo que hay en casa, qué es un calabacín, qué es un brócoli, o sea, partícipes en cómo se elabora, ¿no?, esa comida que mi madre luego me sirve en el plato. Es decir, que ellos lo vean y que puedan colaborar. Y, por supuesto, que prueben todo. No decir, no, esto no, tú cómete tu plato. No, que pruebe el plato del adulto, no hay ningún problema. Aquí estamos para eso, para ayudar y para hacérselo atractivo. Bueno, pues hoy solo les hemos dado algunos consejos porque, como decía Alicia, aquí lo importante es que si ustedes tienen dudas, si de verdad creen que necesitan la ayuda, pues por ejemplo de una nutricionista infantil, en Isabel Moya Psicólogos, como ven, tienen a Alicia, que se lo va a hacer muy, muy fácil y que hoy tan solo hemos hecho una aproximación. Pero si nosotros nos preocupamos por lo que comemos, las cantidades y cómo lo comemos, aquello de fritos, ¿no? Cosas asadas, cosas hervidas, bueno, pues poquito a poquito nuestros hijos también, que al final... Lo irán haciendo. Exactamente, y son los adultos del futuro. Alicia López, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por tus consejos y por hacernos un poquito más fácil comprender lo que tienen que comer nuestros hijos e hijas. Muchas gracias a ti. Un placer, hasta pronto. Un placer, igual.